buen día. Mi nombre es Jesús Herrera, estudiante de Derecho, y hoy vengo a hablarle de algo muy interesante como es la extinción de las obligaciones. Iniciaremos por el pago. El pago es el acto que producía el acreedor, el beneficio que debía reportar de su acreación era la finalidad propia de la obligación. En principio, cualquier persona podía realizar el pago en nombre del deudor, excepto en el caso que se haya pactado un acto personal del deudor, por haberse celebrado el contrato en vista de sus peculiares cualidades personales, pudiendo el tercero realizar con o sin el consentimiento del deudor. El pago debía ser hecho a la persona del acreedor, su mandatario, si era incapaz, a su tutor, curador o en caso de que hubiese un gestor de negocios en lo referente al objeto de la obligación. Esta debía cumplirse pagando la misma cosa que se había prometido, entregando esta en su totalidad. El pago tiene por efecto extinguir de pleno derecho la obligación. El cumplimiento de una obligación es un hecho que consiste en la íntegra, efectiva y oportuna realización de presentación o de debitud, objeto de la obligación. Ahora vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Quién puede pagar? El principio básico en relación a quien puede pagar era el siguiente. El naturalmente o legitimado para hacerlo es el deudor y sus herederos, en proporción a sus cuotas del haber hereditario. El deudor puede pagar personalmente o por medio de un mandatario, siempre que éste actúe a nombre del mandante. Otra pregunta, ¿quién puede exigir y recibir el pago? En principio básico es que puede exigir y recibir el pago el acreedor y sus herederos, proporcionalmente a sus cuotas en la herencia, liberando de este modo al deudor. El acreedor puede recibir legítimamente el pago liberando al deudor personalmente o a través de un mandatario. ¿Qué debe pagarse? Naturalmente, el objeto de la solución había de ser consciente de la presentación de dar debida. De tal manera tenía que recaer sobre la cosa objeto de la datía o del derecho real, del cual se trataba, pues de lo contrario, el deudor no resultaba liberado de la obligación. ¿Cuándo debe pagarse? En primer término, el pago de la obligación solo puede ser demandado por el acreedor desde el momento en que la obligación se vuelva exigible, es decir, desde que se cumplió el plazo fijado o se verificó la condición. ¿Dónde debe pagarse? Los principios que regían la determinación del lugar en el cual había de verificarse el pago eran los siguientes. En el lugar donde había sido convenido por el acreedor y el deudor, si nada se había acordado y la obligación tenía por objeto una prestación de género, ella debía ejecutarse en el lugar del domicilio del deudor. Ahora, otro tipo de extinciones son la novación, es la extinción de una obligación preexistente y la simultánea creación de otra, jurídicamente distinta de la primera que a ella sustituye, debiendo tener la nueva obligación un elemento diferente al anterior. Este elemento nuevo o diferente puede ser cambio de naturaleza de la obligación, cambio de acreedor, cambio de deudor, adición o supresión de una modalidad.
Ahora vamos con la confusión. Para que la obligación exista es indispensable la concurrencia de dos elementos. Un elemento activo llamado acreedor y un elemento pasivo llamado deudor. Si uno de estos desaparece, la obligación no puede subsistir. La confusión se da cuando se reúne en una sola persona la calidad de acreedor y deudor. Desaparece la dualidad de sujeto del vínculo jurídico y la obligación queda extinguida de pleno derecho. Remisión de deuda. El pacto non petendum o remisión de deuda consiste en un acuerdo informal entre deudor y acreedor, en virtud del cual este último declaraba que no reclamara el cumplimiento del deudor o una declaración de recibo simulando del pago. La compensación. Por esta se entiende la extinción simultánea de dos deudas, hasta por su diferencia, sea la cantidad de mayor menos la cantidad de la menor, por el hecho de que el sujeto pasivo de la primera es el activo de la segunda, y viceversa. Se trata pues de una imputación recíproca de lo que dos personas se deben mutuamente. El mutuo disentimiento es cuando el deudor y el acreedor voluntariamente acuerdan hacer desaparecer la obligación. Este tipo de medios de extinción se aplica solo en los contratos consensuales que se perfeccionan por el solo consentimiento de las partes, en virtud de que si el acuerdo de las partes era suficiente para crear la obligación, también era suficiente para extinguirla. Ahora vamos con transacción. La transacción puede ser entendida como un contrato que consiste en concesiones recíprocas de las partes con el fin de resolver un asunto dudoso o litigioso. Imputación del pago es otro. Imputación del pago cuando un deudor le debe varias obligaciones a su acreedor, que reposa en una misma naturaleza, como por ejemplo una cantidad de dinero. Es importante determinar si en un momento dado el deudor decide pagar una cantidad específica, sabe en qué deuda está dirigida dicho pago. Pérdida de la cosa debida. Pérdida de la cosa debida se entiende por pérdida de la cosa cuando aquella se destruye, deja de estar en el comercio o porque desaparece y se ignora su existencia. También comprende la incomerciabilidad y la destrucción de la misma, es cuyo caso ya no tiene sentido la obligación. Ahora me despido, muchas gracias por su atención, espero que haya sido de todo su agrado.